Amables televidentes, llegó el viernes y arrancó el Telematutino 11 por Telesistema Canal 11. En los Estados Unidos TV Quisqueya, Canal Optimum 1096 y en nuestro canal de YouTube Telematutino 11 RN. Buenos días a todos, gracias por apoyarnos. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, cuánto entusiasmo tú tienes, caramba, en este viernes 16 de julio, como siempre, la bienvenida, señores. Rápidamente, esta semana intensa, vamos a hacer un recorrido pequeño de los principales temas para que antes de ustedes irse al trabajo, o si ya están en él o en sus hogares, pues tengan una idea sin abrumarlo mucho de lo que está pasando en el país y en el mundo. También tenemos interesantes entrevistas, la participación del doctor Eddie Olivares, abogado, ex miembro de la Junta Central Electoral y dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Y también vamos a contar con la participación del licenciado Rafael Félix en nuestra recta final, quien es vicerrector del ITSC. Así es que les invitamos a que estén con nosotros en esta mañana. Jacqueline y amables televidentes, cuando una organización está en desgracia, hasta los equipos mediáticos lo abandonan. Cuando era poder el PLD, una reunión del comité político, había una batería como de 50 camarógrafos y periodistas. Hoy la prensa ni siquiera reseña lo que pasó ayer en el comité político, si Héctor Olivo renunció o no. Solo se reseña una decisión en el cual parece que la racionalidad llegó al danilismo o que las voces sensatas del partido se impusieron en el sentido de no recurrir la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, porque si bien ahí nos faltaban ganas para evitar que la fuerza del pueblo se divide el pastel entre tres por ser mayoritario, pero había 14 partidos, entre ellos el PRD y partidos aliados, que iban a ser afectados y que al enemistarse podrían perder esos aliados con miras al 2024. Felicito al PLD. Así es, Ramón. Mira, es que independientemente de las posiciones jurídicas, de los análisis que se han hecho, la interpretación del artículo que dio, donde se fundamentó la Junta Central Electoral para decir quiénes eran los partidos mayoritarios y cuáles no, luego recurrida por el partido Fuerza del Pueblo ante el Tribunal Superior Administrativo, que pensó diferente, y obviamente que hay opiniones diferentes. Este tema, como no está muy claro, siguen habiendo todavía esas diferencias aún más de juntar dos abogados y tener varias opiniones, como dice Ramón. El tema es, señores, en que el Tribunal Superior Administrativo dice que el partido Fuerza del Pueblo es un partido mayoritario. Esa decisión afecta también la composición de la boleta y los recursos que le llegan a otros partidos. La Junta Central Electoral no hizo ningún escándalo al respecto y acató la decisión del Tribunal Superior Administrativo. Entonces faltaba el PLD, un partido que perdió las elecciones estrepitosamente, donde está arropado de cuestionamiento por supuestos actos de corrupción, donde cada día se marchan legisladores, representantes municipales a otro partido, especialmente hacia la Fuerza del Pueblo. ¿En qué es lo que debe estar el Partido de la Liberación Dominicana? Viendo cuáles fueron sus errores, no solamente fundamentándose en sus aciertos, que yo insisto, tuvieron mucho y aportaron mucho al país. Pero siempre cuando se va al médico, Ramón, tú no vas a ver lo que está bien. Cuando tú estás en revisión, tú vas por lo que está mal. Y el PLD tiene que revisarse en estos momentos. Y en nada le favorecía un pleito. Organícense mejor y vean qué es lo que está mal y hagan aportes a partir de la reflexión en su área de oposición. Ellos dicen que el PLD, luego de un proceso de reflexión sobre la importancia de contribuir, óyeme bien, al fortalecimiento del sistema de partidos políticos, ha decidido no recurrir la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, a pesar de que dicha sentencia carece de los elementos fundamentales jurídicos para elevar a derecho fundamental el acceso a fondos públicos por parte de los partidos políticos. El PRM no dijo nada. No, porque entonces eso es otra discusión. Están actuando con inteligencia. Si la ley de partidos tiene esas falencias, Ramón, de interpretación, si es difusa, habrá que entonces hacer una revisión. Pero ya no conviene a nadie estar en esta discusión que por demás ahora mismo es estéril,
porque ya los demás la han aceptado. Pero para el futuro hay que precisar cuál debe ser la metodología. Exactamente. Porque aparentemente hay un hueco ahí. Exacto. Hay un hueco. Incluso qué bueno que tenemos al doctor Eddie Olivares, que podemos tratar ese tema, aunque ya pasó, pero para fines de cultura general, porque ellos en su momento, cuando él fue miembro de la Junta, tuvieron que decidir cómo se repartiría el pastel. Por otro lado, está en debate el tema de la reclasificación de las empresas. Y aunque la cúpula empresarial dice que no va a afectar a los trabajadores, sí los afecta. ¿Y por qué? Bueno, las empresas se clasifican en base a un reglamento de la ley 187-17. Eso es potestad del Ministerio de Industria y Comercio. Pero la resolución 01-2021 agregó las grandes empresas. ¿Qué ocurre? Esa resolución dice, y ahí se emplea el término de la favorabilidad, las grandes empresas son las que tienen más de 151 empleados e ingresos brutos por encima de 202 millones. Y de ahí en adelante baja para el caso de la mediana, de la pequeña, pero ¿qué ocurre? Es que venimos de una crisis económica. Entonces, Jacqueline, hay grandes empresas que de seguro perdieron empleados y perdieron ingresos el año pasado. Por supuesto. Entonces, esa empresa ahora pide su reclasificación y baja a mediana empresa. Sí, pero esa es su realidad, Ramón. Exacto. Pero claro, ese empleado no va a recibir el aumento a los 21,000, sino que va a recibir el aumento nada más 19,000. Y si tú vas bajando las escalas y una empresa cayó de mediana a pequeña, claro, el empleado no le pueden bajar el sueldo, pero no va a tener un aumento. O sea, eso hay que decir la verdad. Pero te voy a decir la otra parte, Ramón, es que si la empresa está en recuperación o lo que ha perdido es dinero, ¿cómo quieren que aumenten los sueldos? No, yo estoy de acuerdo. Lo que hay que decir la verdad, y fíjate que ahí hay unas declaraciones de Siriaco, el economista que es vicedecano del agua, que él lo dice. ¿Por qué? Porque lamentablemente la reclasificación se hace partiendo de un año malo. Si la reclasificación se hubiera hecho con un 2020 normal, las empresas se quedaban igual. Es que tenemos que hacerlo con el elemento que tenemos más cercano. Claro, pero lamentablemente, Ramón, yo sé de empresas todavía que están funcionando a la mitad. Y aquí hay muchas empresas pequeñas, bueno, que serán micro, entonces, según por la clasificación, que se turnan los empleados, están en una fase, no sé, que le ha dado el gobierno, no sé si, o qué es, pero que están en calidad de suspendido, hasta tanto no se recobren las operaciones. Lo que se tiene como esperanza es que con la apertura, un mayor horario, si es que nos va bien con el COVID, entonces se puedan ir recuperando las empresas. Pero hay empresas que no van a volver a tomar los empleados. Hay empresas que decidieron bajar un 10, un 15%, yo conozco muchas, y que han descubierto que con el teletrabajo tienen la misma eficiencia. No, y con menos trabajo, con menos empleados, quizás pagándole mejor, tienen el mismo resultado. Tienen el mismo resultado. Si hay empleos que no se van a recuperar en lo inmediato, sino que tomará tiempo y se requerirá de 2, 3 años de crecimiento económico para que volvamos a los niveles de empleo con anterioridad a la pandemia. Y hablando de la pandemia, qué bueno, los números están indicando una caída en la positividad. Ojalá siga así para que el gobierno pueda mantener la apertura y que la economía vuelva a funcionar. Bueno, supuestamente estamos el 45% con las 2 dosis aplicadas, es decir, y eso es bueno, ya estamos en agosto y el ministro había hablado de un 80%, todavía estamos muy lejos de esa meta porque se inventaron la tercera dosis. La Organización Mundial de la Salud y la Panamericana de la Salud había recomendado primero terminen las 2 dosis y luego, no sé, este es un invento dominicano, vamos a ver que funcione bien. Pero sí que la OMS esté cuestionando esa práctica. Hay declaraciones ahí del centro de vacunación en la UNFU, donde lo que están acudiendo en masa son los de la tercera dosis. No de los nuevos, que son los que necesitamos. Y no de la segunda dosis. Hay que aplicar o de la primera. O de la primera. Falta mucha gente de la primera y también mucha gente de la segunda. Por otro lado, Haití. Yo pienso que Haití se va a esclarecer porque hay agentes de la FBI. Y hay agentes de la FBI, no porque a ellos les interese tanto el problema haitiano, sino es que la empresa
que reclutó a los colombianos, porque ya se sabe que fueron los colombianos. Esa empresa, que se llama la CTU Security, tiene sede en los Estados Unidos. Y eso implica que una empresa con sede en los Estados Unidos y registrada en los Estados Unidos violó las leyes norteamericanas. Entonces, por eso los Estados Unidos tienen que definir la responsabilidad de esa empresa y aplicarle la ley al venezolano, ¿cómo es que se llama? Itriago. Si es que sobreviven. Bueno, pero él vive en los Estados Unidos y no lo han podido localizar para que ofrezca declaraciones. Antonio Intriago. Yo creo que tenemos la foto ahí, señor director. La foto de Antonio Intriago. Mire, él sale con el presidente Duque, pero el presidente Duque dice que él no tiene ningún tipo de relación, que esa fue una foto cuando él fue a campaña a Miami y los presidentes se retratan. Pero el mismo Duque ofreció declaraciones reconociendo que sí, que ex militares colombianos están involucrados en el magnicidio. Inclusive también los Estados Unidos reconocieron que algunos de ellos fueron entrenados por el Pentágono porque hay un acuerdo con Venezuela en la lucha contra el narcotráfico que entrenan militares colombianos en los Estados Unidos. Ahora, una de las personas claves, Ramón, que fue apresada en el día de ayer es el jefe de seguridad del presidente Jovenel Moïse, porque él tiene que tener algún tipo de información. Él se había negado a asistir a los interrogatorios a pesar de ser llamado por sus superiores, pero en el día de ayer fue arrestado. También la prensa reseña que el FBI intervino, penetró a la residencia del presidente Jovenel y recopiló pruebas que, Ramón, una semana después muchas de ellas fueron desaparecidas o tal vez o ya están contaminadas. Pero ellos sabrán lo que hacen. Yo no estoy tan optimista como tú de que el FBI vaya a llegar hasta las últimas consecuencias, porque el caso de Haití es muy difícil. Pero mucho menos la Policía Nacional, porque la Policía Nacional defiende que Claude Joseph no tiene participación. Y Claude Joseph es hasta ahora el mayor beneficiario de la muerte de Jovenel Moïse. Él estaba destituido el día 5. Ahora, él estaba destituido, Ramón, y con la desaparición física del presidente, que se le quita esa cosa, ¿cómo él tenía la seguridad de que él tenía el apoyo suficiente como para permanecer en el cargo como presidente? Esa es la gran pregunta, porque eso no se hace solo. No, porque él está ahí por el apoyo de la Policía Nacional. Porque hay otro designado que no asumió el día 5, pero el Senado también designó. Hay 3 presidentes, pero el que tiene el apoyo de los Estados Unidos, de la ONU y de la policía es Claude Joseph. Esperemos, Haití está tranquilo. El problema, Ramón, es que si él fuera el responsable, hoy, ¿cómo entonces tú vas a apoyar a un asesino? Bueno, pero si la policía está implicada. Bueno, pero ¿y entonces? Porque yo te voy a decir, porque si no fuera así, lo ideal fuera que todos esos organismos, incluyendo el gobierno de los Estados Unidos, le dieran el apoyo a ese presidente y lucharan porque ese país arranque, pero no puede arrancar con una historia como la que hemos vivido en los últimos días. Pero lo que estamos claros que no es verdad que la cabeza de ese proceso, de ese magnicidio, ese golpe de Estado, fue un médico que vive en la Florida y que no tiene arraigo. Pero él sí participó. En Haití participó, pero no es verdad que sea la cabeza intelectual. Obviamente que no. Sí. Ahora bien, Ramón, y el dinero. Ahora bien, lo que sí podemos concluir es que algo falló. Al final algo falló, porque o engañaron a muchos de los colombianos que se quedaron varados allá, porque generalmente ese tipo de acciones se orquestan de una manera tal y eso se está planificando desde noviembre. Es para que no dejaran huellas. Pero es que lo que se dice, Jacqueline, es que el objetivo era matar a todos los colombianos. Eso es lo que yo te digo, que algo falló. O matarlo a la policía como hizo Contreras, o que la población. Exactamente. O que la población los matara. Y con eso se iba toda prueba. Pero están vivos, los están interrogando. Y están hablando. En lo que a República Dominicana se refiere, hoy la prensa dice que la frontera está en calma, ya los mercados binacionales están funcionando. Ay, mi madre. Ojalá que se mantenga el criterio de la frontera sellada, porque no debemos olvidar que en Haití no se está vacunando, que los haitianos pueden traer, además de traer muchísimas enfermedades, pueden traer la pandemia a la República Dominicana.
o pueden traer variantes muy graves, además de que la economía dominicana no resiste un haitiano más. Ya nuestras esquinas están llenas de pordioseras. Es decir, que ya por eso, Ramón, ya Solo por eso. Esta economía no aguanta más haitianos. Así que no bajemos la guardia, porque tú te acuerdas en Troya cuando pusieron el caballo, que todo parecía en calma. Festejando, ay, que todo está bien. Y entonces, cuando estaba el momento más tranquilo, vino el ataque. Yo no digo que vaya a ocurrir así, pero es muy posible que así sea. No, en algún momento tú puedes tener una masa de haitianos huyendo de la situación y penetrando a República Dominicana, o infectados del COVID, viniendo a buscar atención médica aquí como hacen las parturientas. Todo eso se puede dar. Por eso que el presidente ahí, sin mucho escándalo, siga la construcción del muro. Las generaciones futuras se lo van a agradecer, presidente Abinader, si usted construye el muro y pone tecnología y tropa especializada que no se deje sobornar para evitar la entrada. Finalmente, señores, después de la tempestad viene la calma. Tuvimos 2 semanas intensas con el caso del procurador y quizá mucha gente piensa que los casos se terminan y no. Cuando termina la orden de conexión, todos esos casos continúan porque siguen las investigaciones, por eso se los declara complejo y se da un tiempo. Y se supone que en los próximos días vendrán más casos. El procurador Wilson Camacho está interno, parece que va en mejoría, afectado del COVID. Rogamos al Señor por su pronta recuperación porque necesitamos sanos y activos a Jenny Berenice y a Wilson Camacho. Sí, y que le lleguen los recursos a la Procuraduría General de la República para que continúe contratando más personal, para que continúe con las investigaciones, y un reto que es enorme. Y los casos, Ramón, porque con el tiempo vemos que, por ejemplo, el caso de Brecht sale tímidamente en la prensa y ya está perdido interés. Pero está ya en la recta final. Primero está en la recta final, pero ha languidecido porque lo que nos parecía un escándalo, los 92 millones, resultan que eso era una chilata con relación a otros fraudes que supuestamente se cometieron. Obviamente está en la fase final, pero con el tiempo pierde el interés público. Lo que sí queremos en este y en todos los casos es que se respete el debido proceso, la presunción de inocencia. Viene un Odebrecht 2.0. Bueno, viene un Odebrecht 2.0. Vamos a esperar y que realmente que todo lo que se haga sea para bien y para el adesentamiento de la justicia. Nos vamos a comerciales. No se pierdan la entrevista con el doctor Eddie Olivares, ex miembro de la Junta Central Electoral y importante dirigente del Partido Revolucionario Moderno.